Bueno, ya que estamos todos aquí, vamos a ver el tema de parábolas. Bueno, ¿alguien sabe, alguien de los que haya leído sabe qué es una parábola o cómo la puedo representar matemáticamente? ¿Alguien que haya leído? Profe, pues yo creería que con uno de los casos de factorización en la x al cuadrado más x más c. Sí, por ahí va la cosa más o menos. Sí, vamos a usar, Ajá, es algo así como la representación de una función cuadrática y que se asemeja a una curva. ajá, bueno, ahorita hablar en términos de función, todavía no, porque todavía no hemos visto el tema de funciones, pero lo vamos a hablar en términos de lo que ya habíamos hablado, que es la geometría analítica, ¿sí? Que es ver cómo unos puntos en el plano, aquí en este espacio de dos dimensiones, ver cómo esos puntos satisfacen una cierta relación matemática. Sí, lo vamos a ver ahorita en términos de eso. Las parábolas, y semejante a como ocurre con las rectas, también van a cumplir una cierta relación matemática, una relación que tiene una forma algebraica muy particular. Sí, entonces, si leyeron su libro, se habrán dado cuenta de que hay varias formas de escribir una parábola. Sí, dependiendo de la forma en la que se escriba, también va a ser la forma que va a tener el dibujo. Sí. Bueno, aquí la cosa es que, bueno, voy a hacerlo con las herramientas que tienen aquí. Primero, algo que quiero mencionar con respecto a las parábolas es que la idea geométrica en términos de la geometría euclidiana es una idea que de momento es un poquito complicada y que me llevaría mucho a explicar. O sea, si quieren como una idea de lo que se hace para construir una parábola, son un conjunto de puntos en este plano que desde el punto de vista de la geometría euclidiana, que es cuando todavía no metemos expresiones algebraicas, desde el punto de vista de la geometría euclidiana, es algo que cumple ciertas relaciones geométricas aquí en el espacio, ¿sí? Tiene que ver con poner una recta que se llama directriz y poner un foco y poner que si las distancias entre la directriz y el foco son, siempre son, la suma es constante y ese tipo de cosas, ¿no? Así sería la construcción desde el punto de vista de la geometría euclidiana, pero les digo que realmente no es algo que vayamos a necesitar, o sea, la definición exacta de una parábola. Realmente lo único que necesitamos es pues la expresión algebraica y que de momento, ahorita al menos de momento, me crean que ese es el dibujo de la parábola, ¿sí? Porque en la recta era muy sencillo ver que efectivamente por ejemplo, si yo tengo una recta, si yo tengo esta recta, era muy sencillo ver la relación que existe entre estos puntos y entre la ecuación, digamos, una de las ecuaciones de la recta y igual a mx más b. Eso sí, lo construimos. ¿Sí? Nosotros con la definición desde el punto de vista de la geometría euclidiana, llegamos a esta expresión algebraica. ¿Sí? La cosa es que no puedo hacer algo similar ahorita con la parábola porque, como les digo, es un poquito más complicado. Entonces nos vamos a limitar pues a que me crean que de momento la parábola va a ser esto de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, una parábola en general, vamos a decir que es algo con una expresión algebraica de este tipo. Va a ser algo de la forma ax al cuadrado más bx más c. Esto pues es algo que ya de sus cursos de matemáticas básicas deben conocer, que esto de aquí es un polinomio o una ecuación de segundo grado,
¿sí? Con respecto a esta variable x, con respecto a este valor x, ¿sí? Que está elevado al cuadrado, esto es un polinomio de segundo grado. Y esto va a ser lo que me va a describir las parábolas aquí dentro, ¿de acuerdo? Un tipo muy particular de parábola, por ejemplo, la que voy a dibujar aquí abajo, va a ser la de y igual a a por x, ¿sí? Aquí, bueno, hay varias formas en las que ustedes pueden hacer su dibujo, pero ustedes van a notar siempre que, por ejemplo, cuando tienen esta forma, perdón, aquí es x al cuadrado, es x al cuadrado, ¿sí? Aquí me faltó aclarar que para que sea una parábola tiene que ser a distinto de 0, ¿vale? Cuando yo tengo una parábola de esta forma, por ejemplo, déjenme ver si lo puedo dibujar aquí más o menos, sería algo de este estilo, por ejemplo. Ahí no me está saliendo, déjenme intentarlo otra vez. Sería algo así, no sé si ya lo conocían, pero que sí lo conocieran ya. Y bueno, aquí, insisto, para formar este dibujo, de momento lo que vamos a hacer es ver qué puntos X y Y satisfacen a esta igualdad. Sí, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo como los que ponen ahí en su libro. Déjenme mover todo esto. Déjenme... ¿Dónde lo puedo hacer? Bueno, voy a pasar a la siguiente página. Por ejemplo, en su libro les pone a veces ejemplos como si tenemos y igual a, ¿qué será? Bueno, pues x al cuadrado, ¿no? Que es la parábola más simple que podemos tener, ¿no? Entonces, yo lo que hago es ver, cuando yo pongo aquí un valor de x, cuando yo sustituyo un valor de x, ver cuál es el correspondiente valor de y. Y eso me va a dar un par x y y, un conjunto de puntos de esta forma, que son los que me van a generar mi parábola. Por ejemplo, cuando yo, déjenme dibujar otra vez mis ejes de coordenadas, y van a estar los dos, y, x, voy a intentar graduarlo lo más exacto que pueda. A ver, vamos a ver así. Más o menos así. Y algo así, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer, pues es sustituir aquí números, ¿no? Realmente es muy sencillo. Podemos tomar, por ejemplo, una tabla de valores, que es, bueno, ahí directamente no introduce todavía la tabla de valores porque es algo correspondiente a las funciones. Pero si tienen dudas de lo que estoy haciendo, me detienen, ¿ok? Vamos a poner aquí una tablita. Por ejemplo, cuando x vale 0, yo sustituyéndolo aquí, voy a elevar 0 al cuadrado y me va a dar 0, ¿no? Si yo pongo ahora x igual a 1, por ejemplo, yo lo sustituyo ahí de nuevo, va a ser x por x, que es 1 por 1 y me va a dar 1, ¿no? Si yo pongo aquí un 2, por ejemplo, ¿qué es lo que me va a dar? Va a ser 2 al cuadrado y me va a dar 4. Y así me pude ir, ¿no? Es básicamente tomar el número y lo elevo al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, 4, 16, y así me puedo ir yendo, ¿no? Entonces, lo que va a ir formando, también puedo tomar números negativos. Por ejemplo, si, voy a hacerlo aquí, si tengo aquí x y y, si tengo otra vez aquí, el menos 1 me manda el 1, el 2 me manda, el menos 2 me manda el 4, el 3, menos 3 me manda el 9,
y así sucesivamente, ¿no? En este caso, como es un cuadrado, ya sabemos que el signo se lo va a quitar, ¿no? Entonces, lo que está haciendo esta, por ejemplo, es que está yendo así, o sea, para el punto 1, x igual a 1, ¿sí? Aquí está el 1, está correspondiendo en y el valor 1. Cuando está en 2, está subiendo hasta 4, hasta acá. Cuando está en 3, ya va como hasta acá, ¿no? Ya va muy lejos. Y está haciendo algo parecido de este lado, está haciendo exactamente lo mismo. Está haciendo exactamente el mismo movimiento. ¿Sí? Entonces, de aquí, ustedes cuando unen esos puntos, les va a formar, pues, la gráfica, que no me salió muy bien, pero así es como se formaría. Ustedes tienen que intentar trazarla así a mano lo más continua que se pueda, ¿no? Ahí en su libro, ya se está acabando el tiempo. Bueno, ahorita vimos otra sesión. Ahí en su libro les dice algo bastante interesante, que, insisto, este tema, pues, no se puede ver mucho porque hay que ver bien la definición de parábola. Les dice que por qué uno no podría imaginar que cuando tú unes esos puntos, porque aquí, por ejemplo, yo usé puntos separados una unidad, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Y yo sé que entre más puntos use aquí, por ejemplo, si uso el 0, el 0.1, 0.2, voy a hacer un dibujo más exacto, ¿no? Pero el libro te pregunta, por ejemplo, ¿cómo sabes que la gráfica no hace esto? Por ejemplo, así, que pasa por ese punto y hace una cosa así, ¿no? Por ejemplo. Esas cuestiones son un poquito complicadas, entonces el mismo libro dice que después se van a ver. Entonces, así sería como hacer un dibujo. ¿Tienen dudas hasta aquí? Creo que es bastante sencillo. No, profesor, todo está claro. ¿Los demás? Está claro, profe. Y Bueno, todo bien, pues, profe, gracias. muy bien, ok. Bueno, vamos a ver un ejemplo para mostrar algo que viene ahí. Bueno, aquí es un poco difícil hacer los dibujos porque no tengo una regla como tal aquí. Déjenme buscar el... Pero a ver, voy a intentar que se entienda lo más posible. La cosa es que, por ejemplo, cuando tenemos una cosa de esta forma, es muy sencillo darse cuenta que esta figurita siempre va a pasar por el cero, ¿no? Eso sí está claro, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Está claro eso? Sí, pues, sí estamos bien. Bueno, entonces, para este caso en particular, que es el más sencillo de analizar, ¿qué es lo que pasa cuando variamos esta A? Ahí en su libro les decía que cuando varían la A, que es una cosa que pueden visualizar, si por ejemplo yo tomo este es mi eje Y, este es mi eje X, yo tomo aquí la y yo tomo aquí la X. Si yo, por ejemplo, lo voy a poner aquí en rojito, le pongo Y igual a la misma que tenía hace rato, ¿no? Y yo después quiero compararla con una que digamos sea 2x al cuadrado, ¿no? Si yo aquí pongo en una tabla nuevamente los valores X y Y que satisfacen la ecuación rojita, va a ser, por ejemplo, ya hemos visto 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9 y así sucesivamente, ¿no? Y en el caso de la que está en color naranja, Y, va a ser algo de la forma 0, 0. Aquí cuando pongo un 1, voy a sustituir un 1 aquí, es decir, Y igual a 2 por 1 al cuadrado, que es 2.
¿verdad? Entonces va a ser aquí un 2. Y ahora cuando pongo un 2, va a ser y igual a 2 por 2 al cuadrado. 2 por 2, 4, por 2, 8, ¿verdad? Después cuando tomo el siguiente, que es 2, 3 al cuadrado. 3 por 3 es 9, por 2, 18. Si me equivoco en algo me dicen, ¿eh? Y pues así lo podemos dejar por el momento, ¿no? Entonces, esa es la tabla de valores de la ecuación anaranjada, ¿no? Entonces, aquí intuitivamente, digo intuitivamente porque no es una demostración formal, yo cuando tomo la rojita, hace una cosa de este estilo, ¿no? Cuando me salió muy fea, perdónenme. Voy a ver. Hace una cosa de este estilo, ¿no? Entonces, si por ejemplo, yo me fijo en esta sección de acá, en el lado de las X positivas, en este cachito de aquí, que es justamente los valores que estoy tomando para mis tablas de valores. Y se dan cuenta, esta de aquí con cada valor de X que está pasando, aquí, en esta tabla, con cada valor de X que está pasando, está creciendo de esta manera, pero aquí, en la tabla anaranjada, está creciendo todavía más rápido, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, para la rojita, aquí era el 1 y aquí estaba el 1, ¿sí? O sea, este es un punto que está ubicado en mi parábola, y si después aquí estaba, digamos, el 2, y después aquí estaba aquí el 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomando eso, aquí me salió un poco desfasado, pero que se entienda. Entonces, ¿qué pasa con la que está en color anaranjado? Pasa que como está creciendo más rápido, para el mismo valor de 1 va a estar más arriba de este valor, ¿sí? Va a estar en el valor de 2. Quiere decir que se va a situar más o menos por aquí arribita, ¿sí? Para este caso de aquí. Aquí está el 2 correspondiente al valor en Y. Entonces, quiere decir que para el mismo valor de X va a estar un poco más arriba. Y después, para este de aquí, para un mismo valor de X, que aquí es 2, ya no vale 4, ahora vale 8. Digamos que está hasta por acá. Entonces, de aquí se da la idea de que esta cosa está como más delgada, ¿sí? Está como más apachurrada hacia el eje y se ve que está creciendo más rápido que la roja, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando una de estas cosas A es más grande que la otra, ¿sí? Recordemos que por lo que habíamos visto acá, yo aquí puedo identificar, déjenme ver la recta, ¿dónde está mi recta? Yo aquí había visto que en este caso particular del x cuadrado, como está al cuadrado, no importa si es, por ejemplo, este 1 positivo o 1 negativo, al final me lo va a mandar a la misma altura. Y esto va a hacer que la figura sea simétrica con respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, pues ya teniendo eso en cuenta, puedo extender el lado aquí anaranjado de este lado, ¿sí? De manera que queda como más apachurrada hacia el eje Y. Digo, es una explicación algo intuitiva para más o menos visualizarlo. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, profesor, todo claro. ¿Los demás? Claro. Ok. Fíjense que, por ejemplo, aquí las letras A que yo estuve utilizando eran mayores que 0. ¿Sí? Y, pues, ¿qué pasaría en el otro caso? Cuando tengo una Y igual a X cuadrada donde A es negativo. Va a pasar que la función, que mi parábola va a estar
Si yo pongo Cóncava aquí, hacia abajo, ¿no? ajá, exactamente. Es lo que lo llaman, esta anterior es lo que se llama cóncava hacia arriba. Este es X, este es Y. Entonces, si por ejemplo pongo Y igual a menos X al cuadrado, estos mismos valores que están aquí, todos estos van a quedar multiplicados por un número negativo. Entonces quiere decir que la parábola va a ser esta figura de aquí, la misma pero reflejada con respecto al eje X. Creo yo que se visualiza bien, simplemente es, si un punto antes, si la parábola con signo positivo estaba acá, simplemente es cambias este de signo y se traslada aquí. Entonces se va reflejando la figura. ¿Sí está bien? Entonces, como les había explicado, para el caso de una parábola de esta forma, y igual a ax al cuadrado, si yo tengo que mi parábola es esta, originalmente la de esta, para a mayor que 0, la, la parábola que está aquí situada por debajo, que es el reflejo de la de arriba con respecto al eje X, esta va a ser igual a y igual a menos a por x. ¿Sí? Cuando el coeficiente, x al cuadrado, cuando el coeficiente que acompaña es negativo. ¿Sí? Les había explicado que, por ejemplo, si yo tomo la parábola, digamos, y igual a x al cuadrado, ¿no? Entonces, digamos que para un valor de x, digamos que sea el número 2, ¿sí? Yo elevo aquí al cuadrado y le va a corresponder una altura en y de 4, ¿no? Entonces va a ser este punto. Pero cuando yo tomo ahora y igual a menos x al cuadrado, es decir, el mismo coeficiente pero con signo negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a asignar ahora, cuando yo sustituya aquí ese mismo valor del argumento, ese mismo 2, cuando yo lo sustituya aquí, va a ser ahora un menos 4. Es decir, va a corresponderle esta altura en y de aquí. Entonces hacemos líneas punteadas, ¿sí? Entonces están a la misma altura en el eje X y aquí hay una distancia que es exactamente la misma distancia que hay de aquí a acá. Entonces, haciendo todo eso, van a ver que la figura en realidad se está reflejando con respecto al eje X. ¿Sí se entiende bien eso? Sí, profesor. Ok. ¿Alguien dudas, comentarios, los demás, los que no están hablando? ¿Sí me estoy dando a entender o de plano no me están entendiendo? O esto está muy fácil. No, sí está claro. Incluso estaba pensando que si la A fuera una fracción, entonces la parábola estuviera como comúnmente decimos como más cerrada, ¿no? Sí, cuando es Como que si una, fuera A igual a un medio. cuando es una fracción, qué bueno que lo mencionas porque creo que no lo mencioné, gracias. Cuando es una fracción, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a hacer más extendida. Sí, se va a abrir. Recordemos que cuando A era más grande, la parábola lo que hacía cuando iba aumentando en valores de A, iba haciendo esto de aquí, se iba apachurrando. Entonces, ¿qué es lo que esperamos cuando A sea más pequeño? O sea, en términos de valor absoluto, sí, no en términos del signo, porque ahorita voy a explicar bien eso. Por ejemplo, si seguimos en este caso de A positiva, ¿qué es lo que va a pasar? Va a hacerse más extendida, se va a abrir más, ¿sí? En el otro caso, o sea, yo estoy diciendo aquí A positivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo, déjenme mover el chat del lugar, déjenme moverlo. Déjenme hacer aquí otro dibujo. Ahí esta cosa no responde. Espérenme que se trabó mi lápiz. Espérenme, espérenme. Ah, está pasando.
A ver, dejen que se acople un poco ya. Ya se acopló el lápiz. Si yo tomo, por ejemplo, voy a poner unos casos muy particulares, ¿vale? Y, X, que esta de aquí sea la parábola un poco más delgada, que esta de aquí sea la parábola Y igual a X al cuadrado. ¿Sí? Este su coeficiente es igual a 1, ¿no? Si yo tomo otra parábola, que sea, por ejemplo, Y igual a un medio, como voy a ponerlo en otro lugar, Y igual a un medio de X al cuadrado, como menciona su compañera. Ahora está entrando Lisbeth. X al cuadrado, lo que va a hacer es que se va a extender. ¿Sí? Por el mismo análisis que ya habíamos hecho, que entre más grande es la A, se va a comprimir, no se va a hacer más delgado. Pero cuando es más pequeño, un valor más pequeño, se va a hacer de este tamaño, ¿no? Pero yo les había mencionado que eso tenía que considerarse, o sea, el cómo se abre la parábola o cómo se cierra, se hace en términos de valor absoluto, porque, por ejemplo, ¿cuál es el reflejo de la parábola rosita? El reflejo de la parábola rosita en el eje X es este de aquí. Correspondería a Y igual a menos un medio de X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, y por ejemplo, el reflejo de la parábola de X al cuadrado sería este de aquí. Sería Y igual a menos X al cuadrado. Entonces, noten que aquí arriba, en la Y igual a X al cuadrado, en la Y igual a un medio de X al cuadrado, las dos A's, aquí es A igual a, voy a ponerlo con rosita, ¿qué se borró? Algo se borró. A ver, voy a poner aquí X al cuadrado. Este es A igual a menos 1. Esta es A igual a menos un medio, perdón. La rosita es igual a igual a un medio. Y la negra es igual a, ya la puse ahí. Fíjense que cuando los dos A's son ahí positivas, el que es más grande de las dos es la que está más delgada. Y la que tiene un valor de A más pequeño es la que se abre más. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, chicos? ¿Sí? Perfecto. Para este valor y para este valor que son positivos, el que es más grande es el que es más delgado. Que por ejemplo aquí el más grande le corresponde a este, entonces es más delgada. Aquí abajo están los reflejos de esas dos parábolas, ¿sí? Aquí si se dan cuenta pasa algo análogo, pero no pasa en el mismo sentido, porque por ejemplo, aquí este número es más grande que este, ¿no? Y pasa algo al revés. Entonces yo lo que voy a hacer es hablar en términos de valor absoluto, ¿sí? En este caso, este de aquí tiene un valor absoluto mayor que el de acá. Por eso es que está más delgada que la rosa, ¿sí? En este caso, de nuevo, esta tiene un valor absoluto más grande que esta de acá. Por eso, a su vez, es más delgada. Sí, a pesar de que esté también ahí reflejada, pero esta de aquí, la rojita, se está abriendo más. Entonces, ¿sí notan eso que estoy explicando? Perfecto. ¿Los demás? Sí, señor. ¿Sí? Me pueden decir sin pena, ¿eh? Si no me di a entender. O sea, aquí no puedo decir en los negativos que el que es más, igual que arriba, ¿no? Que el que es más pequeño es el que se abre, es el que se abre más, ¿no? Porque el más pequeño es este. Y es el que se está abriendo menos. Pero si lo digo en términos de valor absoluto, porque este menos 1, esta figura es el reflejo de este. Entonces se puede hablar como, no sé, en términos burdos como de su delgadez. No sé, es la misma, ¿no? O sea, es la misma figura, pero la misma forma, pero está reflejada.
¿Sí? Entonces, en ambos casos, se cumple que el valor absoluto de este y de este es más grande que el de estos dos. Entonces, ¿sí se entendió claro eso? Perfecto. Sí, gracias. Seguros, me lo juran, no me están mintiendo. A ver, déjenme ver el chat si no me mandan mensajes. Bueno, todo esto que expliqué ahorita fue un poquito para darles el panorama de qué trata esto de parábolas. Insisto en que es un tema más complicado de lo que lo estoy describiendo. Todo esto que hice no son demostraciones propiamente hechas, pero nos va a servir para empezar pues, a dibujar las parábolas, ¿no? Entonces, en general, lo que vamos a decir es que habíamos dicho que una parábola, en caso general, y ahora sí, que en caso general es un poquito más complicado ver las cosas. Y igual a ax al cuadrado más bx más c, esta que es la ecuación general de la parábola. Vamos a decir que cuando a es positiva, va a corresponder a una parábola que es cóncava hacia arriba. Cuando a es menor que 0, va a corresponder a una parábola que es cóncava hacia abajo. Yo sé que acá lo expliqué para estas en particular. Les pido que ahorita me crean que sí pasa también aquí, ¿no? De hecho, para eso necesitamos un poco de herramientas de cálculo, pero ya lo veremos después. Entonces, así con el primer coeficiente, con la a, vamos a decir si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, ¿vale? Y siempre vamos a decir que una parábola es simétrica con respecto a un eje que, pasa por su vértice. ¿Sí? Una parábola siempre va a tener un eje de simetría. Por ejemplo, si yo tengo, me salió horrible, si yo tengo esta parábola, siempre su eje de simetría va a ser tomar esta recta. No se ve nada simétrica ahí, pero ese es su eje de simetría. ¿Sí? Cuando es una parábola así, este es su eje de simetría. Esto de aquí, el cónito, no sé cómo llamarlo, se llama vértice. Aquí también es vértice. Y este es, pues, el eje, esto es un eje de simetría, ¿no? Estos dos de aquí. No me quiero adelantar, pero también hay parábolas que no son así, hay parábolas que también están acostaditas, por ejemplo. Entonces su eje sería este, por ejemplo. Hay unas que incluso están medio torcidas, no, esa no me salió, hay unas que están como así, por ejemplo, o así, pero ahorita vamos a ver estas nada más, ¿vale? Las que son de esta forma, o están así, o están así, ¿vale? Eso sí les pido también que me lo crean de momento. Después lo vamos a ver más a detalle cuando veamos las derivadas. ¿Hasta aquí todos bien? Sí, señor. Bueno, Perfecto, profesor. entonces una parábola siempre va a tener estas formas cuando usamos esta ecuación particular. Y además, aquí en su libro les dice que la coordenada del vértice es x igual a menos b entre 2a.
Esto también les voy a pedir que me lo crean. Me lo van a creer muy pronto. Lo van a averiguar muy pronto, se los juro. De hecho, si ya saben derivar, seguramente ya saben cómo sacar eso, ¿no? Si ya saben qué es la derivada y que si derivan esto de aquí y luego igualan a 0, les va a dar algo parecido, ¿no? De hecho, si no me creen, sería hacer y' es igual a, perdón, 2a de x más b, y vamos a hacer que esto sea 0, 0 igual a 2ax más b, x es igual a menos b entre 2a. Si ya saben derivadas, así se hace. Si no, no se apuren, no hay que saber esto. Simplemente para mencionar que sí se puede sacar eso. Y bueno, ya teniendo todos estos datos, también vamos a notar que una parábola, voy a dibujar aquí mis ejes. En general, yo las había puesto que partían del origen, ¿no? Pero pueden estar ubicadas en cualquier lugar. Digamos aquí, ¿no? Por ejemplo. Esta sería su vértice. Tiene coordenadas x0, y0, por ejemplo. Y noten que esta en particular crece hacia arriba. ¿Sí? Esta que yo dibujé. Y la dibujé porque noten que cuando crece hacia arriba nos damos cuenta de que nunca va a tocar el eje X, nunca lo va a atravesar. Pero hay parábolas, por ejemplo esta, que sí hay momentos en los que cruzan por estos puntos. ¿Sí? Digamos que aquí está el vértice, digamos que es X1, Y1, y estos puntos de aquí son puntos de intersección. ¿De acuerdo? Entonces, pudiera pasar esto, o incluso si yo bajo un poquito esa, por ejemplo, si yo pongo algo de este estilo, si yo pongo aquí la Y y pongo aquí la X, si yo, por ejemplo, dibujo una parábola así, en el mismo sentido, o sea, también es cóncava hacia arriba, en este caso sí va a intersectar. Sí, entonces depende mucho de dónde esté situada la parábola para ver dónde va a intersectar, ¿no? También pudiera haber casos, como el caso de la parábola que vimos hace rato, la que es muy bonita, que por ejemplo esta solamente cruza en un punto y justamente en su vértice. Eso también pudiera pasar. Entonces, toda esa información, ¿cómo es que la vamos a conocer? La vamos a conocer resolviendo aquí un caso de factorización. ¿Sí? No sé si ya lo visualizaron un poco lo que vamos a hacer, pero la idea es que vamos a resolver esta cosa, una ecuación cuadrática, vamos a obtener raíces para obtener estos puntos de intersección. Entonces, si yo supiera cuál es el vértice, las coordenadas del vértice, que ya sé cómo sacarlas, y si yo supiera además si el signo de esta cosa es positivo o negativo para ver hacia dónde va a girar, y va a ir hacia abajo, va a ir hacia arriba, y si además conozco los puntos de intersección, pues ya podría tener un dibujo bastante satisfactorio de mi parábola. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es trabajar en esa construcción. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Profe, de pronto es una pregunta, pero quizás de un tema que veamos más adelante. En la figura, en la parábola que hizo en el cuadro cartesiano de arriba, en la parte izquierda, donde dice que X es 0 y Y es 0, ahí se le podría hallar función inversa, por lo que no toca ningún otro punto más. Sí, estas parábolas que tengo aquí son funciones invertibles. No lo hemos visto todavía, pero sí son funciones invertibles. Se puede ver tanto por la que a mí personalmente no me gusta usar mucho porque es muy gráfica, la prueba de la recta vertical,
que si haces una recta Y no toca ninguno. y no toca en 2 puntos a la vez, quiere decir que sí es una función. Bueno, primero, Ok. algo para ser invertible una función, primero tiene que ser una función, ¿no? Primero tiene que ser algo de esta forma. Ajá. La cosa con las parábolas es que cuando yo quiero hacer una función ahora de la forma, me estoy adelantando un poquito, pero lo vamos a ver después. Si yo tengo aquí, por ejemplo, mi parábola de, ya hacemos de ax cuadrada más bx más c. Si yo quiero hacer una función x ahora, en términos de la y, o sea que ahora no voy a graficar en este sentido, sino que es como si ahora tuviera aquí la x y aquí tuviera la y, ¿no? Y si yo quisiera poner esta cosa, pero haz de cuenta que como que lo giré un poco, bueno, es un poco, son varios movimientos que hay que hacer, no es realmente solamente rotar. O sea, si te darás cuenta, si tú rotas esta cosa en esta dirección, te va a quedar una cosa de y la X aquí abajo, ¿no? No te va a quedar algo así. Y de hecho, el orden sí es importante por otra cosa que es un sistema de coordenadas de mano derecha, que no quiero entrar en eso tampoco. Pero, pues la cosa es que aquí te va a quedar una parábola, digamos, o sea, aquí a fuerzas se te va a costar la parábola. Va a ser una cosa así. Entonces, cuando hagas la prueba de la recta vertical, pues ya valió, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que una función sea invertible? Que tú puedas encontrar otra cosa que también sea función. Aquí esto pues no es una función, entonces pues no, la función original, la de la parábola, no es invertible. Sí, normalmente estas cosas puedes hacer, bueno, yo lo llamaría la prueba de la recta horizontal, para darte cuenta si la función es invertible o no. Si pasa en 2 puntos, es que no es invertible. Hay funciones como las trigonométricas, que ya ves que son como seno, que es una cosa así, que a pesar de que también le haces la prueba de la recta horizontal y te va a dar un montón de puntos, un montón de cruces, pero lo que normalmente se hace en esos casos es definirle en ciertos intervalos para que sea invertible. Sí, por ejemplo, puedes tomar de 0 a pi, por ejemplo. Entonces, bueno, ya me estoy desviando un poco, perdónenme. Pero si ahorita de momento, si quisieras hacer una función invertible, una parábola, tendrías que indicar, por ejemplo, que quieres agarrar este pedazo, de aquí para acá, por ejemplo. No puedes agarrar los dos porque ya no sería una función lo que te saldría. Sí, te respondí a tu pregunta, creo que me desvié un poco. Sí, señor. Pero sí, eso vamos a llegar después, ¿vale? Ok. Bueno, chicos, yo quiero hacer un pequeño ejemplo. Vamos a construir una parábola. Vamos a hacer un ejemplo. Pero lo que no quiero hacer aquí es hacer una tablita y ponerle, graficar todos los puntos y de aquí a que lo hago. La verdad me da mucha flojera. Entonces vamos a hacer una, aquí que viene en su libro, sí estará, bueno, déjenme pensar en una. Déjenme pensar en una, ok, esta que acabo de pensar está bien. Digamos que sea, déjenme pensar, x cuadrado menos 4. Que esta sea mi parábola. Y yo la quiero graficar, ¿de acuerdo? Recordemos entonces todo lo que ya habíamos escrito aquí. Primero vamos a ver si A es mayor que 0 o menor que 0. Aquí particularmente es igual a 1 y es mayor que 0. Entonces ya tengo el primer dato, ¿sí? Como es positivo, quiere decir que va a crecer hacia arriba, ¿sí? Entonces va a tener esta forma para empezar, ¿no? Después vamos a ver dónde voy a encontrar su vértice. Sí, recordemos que es x igual a menos b entre 2a. Ah, caray, ¿dónde me fui? Es igual a menos b entre 2a.
¿sí? Recordemos que la forma de la parábola es igual a ax al cuadrado más bx más c. Entonces aquí b, ¿a cuánto es igual? A 0. Y la a era 1, ¿no? Entonces, quiere decir que esto es menos 0 entre 2 por 1. Entonces, el vértice, la coordenada en x del vértice es igual a 0. ¿Sí? Y les pregunto, ¿ya con esto encontré el vértice o todavía no? Ustedes serían capaces de decirme si yo aquí tengo mi sistema de coordenadas cartesianas. Aquí está X, perdón, aquí está Y, aquí está X. ¿Serían capaces de decirme dónde está el vértice? Sí. Hasta aquí, hasta ahorita, ya sé dónde está exactamente. Pues se sustituye ese valor de x, ¿no? En la ecuación de y nos da 0, menos 4. O sea, y sería Exactamente. menos 4. Exactamente. Me dice que el vértice está a una altura de x igual a 0. Quiere decir que lo voy a encontrar quizá aquí, quizá va a estar aquí, en alguno de estos puntos donde x es igual a 0, ¿no? La coordenada en x es 0. Entonces, para encontrar la coordenada en y, como dice su compañera, la coordenada y del vértice, vamos a sustituir. Sí, va a ser la coordenada en x de, vamos a ver el valor que le corresponde. Cuando estamos en ese valor de x va a ser 0 al cuadrado, estoy sustituyendo de acá, menos 4, entonces va a ser menos 4. Y esto es la y del vértice. Entonces, yo voy a encontrar que el vértice va a estar, digamos, aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y aquí va a estar el vértice de mi parábola. Y ya sé que va a hacer una cosa de este estilo, ¿no? Ya sé que abre y que crece hacia arriba. Lo que quiero ver es dónde va a cruzar aquí. ¿Sí? Lo que quiero averiguar. Déjenme lo hago mejor el dibujo. O sea, yo ya sé que la parábola es una cosa que está abierta aquí. Sube hacia acá arriba. Y yo ya sé que va a cruzar en algún momento por estos puntos, ¿no? Porque por su forma yo intuyo que va a crecer por acá, en algún momento va a atravesar el eje X y también en esta dirección, en algún momento va a atravesar por el eje X. Entonces me gustaría saber cuáles son esas coordenadas, esos números donde va a intersectar. ¿Alguien me puede decir cómo los puedo encontrar? Pues ya sabemos que los puntos que están sobre la recta x es cuando y vale 0, entonces la ecuación la tenemos que igualar a 0, ¿no? Y igual a 0 y Exactamente, despejar el valor de x. exactamente. ¿Todos le entendieron a su compañera? Perfecto. ¿Todo bien, chicos? Ok. Recordemos que esta era la gráfica de y igual a x cuadrado menos 4. ¿Qué dijimos que era eso? Que son los puntos en el plano que satisfacen esta ecuación. ¿Sí? Entonces yo quiero encontrar el valor correspondiente de y, perdón, yo quiero encontrar los valores de x que hacen que este valor en y sea 0. ¿Y por qué quiero que sea 0? Porque estas intersecciones las voy a encontrar justamente cuando me encuentro a una altura de Y y, igual a 0. exactamente, de y igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuando mi coordenada en y sea 0, voy a encontrar los valores de x correspondientes
que en correspondencia con la coordenada en y0 que le estoy asignando, van a ser puntos de la parábola, satisfaciendo esta misma igualdad, van a ser puntos de la parábola que van a ser las coordenadas de estas intersecciones. Entonces yo lo que voy a hacer aquí va a ser igual a 0, como dice su compañera, voy a hacer 0 igual a x al cuadrado menos 4. Entonces tengo que hallar los valores de x que cumplen eso de ahí. Entonces yo lo que voy a hacer, estos problemas siempre es de factorizar una ecuación de segundo grado. Porque si se dan cuenta, yo de esta cosa de aquí, carajo, déjenme ver. Yo de esta cosa de aquí, me arrastré un igual por ahí. Ok, la chingada. De esta cosa, oh, que la chingada. Perdónenme. Aquí ven igual. Yo de esta cosa de aquí, siempre que quiera hallar los puntos de intersección de esta cosa, siempre voy a hacer 0 igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces, se reduce a resolver una ecuación cuadrática, a sacarle las raíces a este polinomio de segundo grado. ¿Y cómo hago eso? Siempre lo voy a hacer factorizando. Por ejemplo, aquí, ¿quién me dice cuál es la factorización? A ver, voy a preguntar a alguien al azar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Melanie, ¿cómo factorizo esta cosa de aquí? Ajá, ¿te escucho? ¿No? Puedes escribirlo también en el chat. ¿No? ¿Cómo factorizo x cuadrado menos 4? Pues es una diferencia de cuadrados, entonces es x más 4 por x, no, más 2, x más 2 por x menos 2. Muy bien. X más 2. Ah, carajo. Perdonen. X más 2. X menos 2. Espero que esto lo sepan hacer todos. Espero. Ya una vez aquí, vamos a aplicar el teorema del factor nulo, ¿verdad? Ya sea que si tenemos algo igualado a 0, un producto igualado a 0, quiere decir que este es igual a 0 o que este es igual a 0, ¿no? Entonces puede ser que x más 2 sea igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Los que son nuevos, este significa un o, así como en el lenguaje. Entonces aquí descubro que una posibilidad es que x sea menos 2 o que una x2 sea igual a 2. Entonces estas son las coordenadas en x de las intersecciones. Aquí va a ser un menos 2 y aquí va a ser 2. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Nadie tiene dudas? ¿Todos están bien? Bueno. ¿Quieren hacer otro ejemplo? ¿O si lo entendieron? Sí quedó claro, gracias. Los demás, Adriana, Antonio, Sí quiero que lo profesor. Jorge, Leslie, Katia, Lupita, Melanie, Patricia. ¿Quieren que Sí, haga está otro? claro. ¿Quieren que haga otro? Para mí está muy claro. Voy a hacer otro porque, a Creo que ver, también se les llama, a esas intersecciones se les llama raíces, ¿no? exactamente, sí. Déjame ver. Otro, por favor, ¿ok? Sí, se les llama raíces. Tiene que ver más con las raíces no aplica solamente a parábolas.
el término de raíz, si quieren un spoiler también. Oye, y cuando corta al eje Y, aquí como en la recta también se le puede llamar ordenada al origen, ¿o no es correcto decir ordenada al origen? Ordenada al origen, si te soy sincero, no recuerdo, lo voy a buscar. Eso era, por ejemplo, en la Y, Sí, en la recta eso pues sí se llama así, ajá, ¿no? Cuando, donde corta la Y, pero aquí, pues quién sabe. sí, sí, yo sinceramente los nombres no me los suelo aprender, solamente cuando les voy a dar clase a ustedes. Pero, a ver, déjame ver. Si es que realmente, de dónde cruza en el eje de las... Si ustedes quisieran ver dónde cruza en el eje de las Y, también se podría ver, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la de acá, ¿dónde la dejé? En la de acá, pues me dio que el vértice estaba ahí, ¿no? Entonces ya muy fácilmente me di cuenta que está cruzando por aquí, ¿no? En el punto en Y de Y igual a -4, ¿no? Siempre lo va a hacer en coordenada X igual a 0. Particularmente aquí fue directo que lo iba a hacer en Y igual a -4, ¿no? El nombre, ese sí te lo debo, no sé si tiene nombre. En la recta sí se le llama así. Pero ustedes pueden decir la intersección con el eje Y, con el eje X, ¿no? Puntos de intersección. O sea, sí voy a entenderlo de ese modo. Eh, Déjenme ver. Sí, es que estoy viendo aquí el libro y dice que es intersección en Y igual a tal, ¿no? O sea, no le dice ordenada. Porque la idea de ordenada al origen era para darle un nombre a este numerito de acá. ¿Sí? Entonces, está bien si no le llaman como tiene que ser. Según yo, no tiene nombre. Bueno, lo que me mencionaba su compañera Leslie era, eh, yo le puedo sacar raíces en general, o se le llama raíces, a valores en X que anulan una expresión de esta forma. Este es un polinomio de enésimo grado. Es decir, que su potencia más grande en X es igual a n. ¿Sí? Entonces, en álgebra se le llama raíces a los valores de X que anulan esto. ¿Sí? Entonces, particularmente en la parábola, las raíces de un polinomio de segundo grado, que tiene la misma forma de la que ya vimos hace rato, las raíces coinciden con los puntos de intersección. Entonces, se puede hablar indistintamente, en el caso de la parábola, de raíces y puntos de intersección. Bueno, no siempre, porque hay veces en las que cuando resolvemos esto de acá, nos van a dar números imaginarios. Y eso, pues, no está chido, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo pondríamos aquí una intersección de un número que es imaginario, ¿no? No se puede visualizar. Entonces, hay veces en las que sí, como el caso bonito de allá, pero en general, si ustedes conocen el termo fundamental de del álgebra, perdón, verán que todo polinomio tiene raíces, n raíces, exactamente n, y en general pueden ser números complejos, donde también están los reales y así. De hecho, hablando de eso, vamos a ver un ejemplito de eso, para que no se asusten si les sale algo así. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Ok, profe, una consulta en el ejercicio anterior, ¿por qué le puso 0 en B? No debería ser -4, 0 en B. Ya no me acuerdo qué ejercicio ¿Me puede recordar cuál ejercicio les puse? Ya no me acuerdo, creo que fue... Ah, fue este de aquí, ¿no? X menos 2, X más 2, que era igual a X al cuadrado menos 4, ¿no? Y quedamos que la ecuación era
ax cuadrada más bx más c, ¿verdad? Y me dices, ¿por qué puse 0 en b? Me dices que si no, es que la c, es que aquí es como si fuera x al cuadrado más 0x, porque aquí no hay x, aquí el término lineal, el término que corresponde a x elevado a la 1 no está ahí, entonces le puedes ver como que es 0 por x menos 4. Esto es 0, ¿no? Entonces por eso digo que b es 0, ¿no? Y la c es esta de aquí, ¿no? ¿Sí, Jorge? Ahí ya te dije quién eres. Perdón. Les dije que no iba a decir quién me había preguntado. Perdón, chicos. Perdón, ya no se me va a ir la onda, perdónme. Ya pueden mandar sus preguntas anónimas. Perdóname, Jorge. Este, bueno, a ver, vamos a ver otro ejemplo. Sí, perdón, perdóname. Vamos a ver uno más sencillo del x al cuadrado menos x. Por ejemplo, vamos a ver este. Bueno, voy a hacerlo ahora con otra cosa. Maestro, una pregunta. Mi maestra nos explicó que las variables no se pueden juntar. ¿Qué pasaría si se juntan las variables? No entiendo tu pregunta, Diego Esteban. Bueno, me dices tu nombre, que me estás diciendo que quieres que diga tu nombre, ¿no? Así que ya lo dije. No entiendo a qué te refieres con que las variables no se pueden juntar. No, no entiendo la pregunta. ¿Lo puedes decir por el audio? Que no entiendo. No entiendo con qué se junten, no estoy entendiendo. A ver, Dieguito, ¿lo puedes decir con tu voz, por favor? Ya estoy esperando, Dieguito. ¿Qué pasó? Métele turbo, ¿no? Que se nos está yendo el tiempo. ¿No tienes micrófono? Hace rato estabas hablando, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Sí, perdón, profe. Bueno, a ver qué pasó. Sí, lo que le comentaba es que mi maestra nos comentaba que si se puede, qué pasa que si se pueden juntar las variables, o sea, con las líneas. O sea, lo que nos acaba de explicar hace ratito. ¿Juntar las variables con las líneas? Lo que nos explicó hace ratito sobre las variables. Eh, Ahorita que acabamos de ver ese tema. ajá. Ahí me confundo porque cuando la maestra puso ejemplos, yo me confundía porque juntaba mezclaba las cosas. No sé qué es lo que se pudiera mezclar aquí. Creo que aquí la anotación es muy clara, no sé. Creo que no estoy entendiendo. ¿Alguien que sí haya entendido me podría explicar mejor? ¿O están igual que yo? Que no entiendo tu pregunta, Dieguito. O sea, no sé si te refieres a despejar la X o no sé. Sí, es por eso, despejar a X. Ah, Ahí siempre me confundía porque no sabía cómo despejar la X. despejar la X. Pues mira, lo que pasa es que cuando despejas la X, este, obtendrías otro tipo de gráfica. Un tipo de gráfica que particularmente cuando la graficas con respecto al eje X, es algo parecido a lo que ya le había mencionado a una de tus compañeras. Vas a obtener algo así y vas a obtener algo, una parábola así acostada. Ajá. Aquí realmente, pues, no es así como que tan sencillo despejar la X. Puedes aplicar, este,
¿cómo se llama? Puedes aplicar, ahí le iba a decir la chicharronera, fórmula general, para ver qué forma va a tener la X, ¿no? O Sí, sea, ya ves que hay una fórmula de, cuando tienes unas, es que aquí directamente la X no es tan trivial de despejar. Hay que hacer un montón de cosas que, de completar un cuadrado y no sé qué, y al final te queda la fórmula general, ¿no? Entonces por aquí quedaría una función, bla, 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 en términos de una Y por aquí, ¿no? Por ejemplo. Y este más menos, por aquí va a haber algo que te va a dar precisamente dos valores, este tipo de cosas, que es lo que yo no quiero porque yo quiero que siga siendo una función. Realmente aquí, de momento, eso no nos va a servir mucho ahorita, en este caso en particular. Entonces no hace falta despejar la X. Va, ahí está, bueno, si quisiera ser un poco más, más estricto al momento de sacar, maestro, si me puede mandarme varios ejemplos. Bueno, al rato te mando, ¿va? Pero te digo ok, que aquí no, no hace falta despejar la X, ¿de acuerdo? ok, gracias, profesor. Va de nada. Bueno, aquí vamos a hacer otro ejemplo. Yo voy a ver que la A en este caso es -4. Bueno, voy a escribir antes que nada porque luego se me pasa. Esta es la forma general de la parábola. Entonces, en mi caso, A es negativo, ¿sí? Porque es igual, -4 es negativo, por lo tanto, voy a tener una parábola así, ¿de acuerdo? Y pues ahora vamos a buscar el vértice, vamos a poner X, la coordenada en X del vértice, igual a -b entre 2a, ¿verdad? Aquí identificando vamos a encontrar que b es igual a 1, ¿no? Es el coeficiente que está acompañando a la X, ¿no? Entonces vamos a tener que es -1 entre 2 y la habíamos dicho que era -4, ¿verdad? Entonces va a ser igual a un octavo, ¿no? Entonces, bueno, para encontrar también la coordenada en Y del vértice, simplemente habría que sustituir de este lado, ¿no? ¿Y están todos de acuerdo hasta aquí? ¿Dice todo bien? Sí, ¿verdad? Ok, todo se ve bien. Si me equivoco, corríjame porque luego me voy de filo y no me doy cuenta si me equivoqué, ¿va? Entonces la coordenada en X del vértice va a ser igual a eso. Si yo quisiera hallar la coordenada Y del vértice, va a ser -4 por 1/8 al cuadrado, ¿sí? Más 1/8. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? -4, 1 por 1 es 1, 8 por 8 es 64, más 1/8. Y aquí voy a poner, ¿cuánto me da esta cosa de aquí, chicos? Sí lo hice bien, porque creo que algo hice mal. No sé, a ver, déjenme algo, bueno, a ver, díganme si está bien, porque algo no me está sonando por ahí, pero bueno. ¿Sí estoy bien, chicos? ¿Sí lo están entendiendo? Sí, sí está claro. Dice claro, profesor. Los demás que casi no hablan, ¿sí se están entendiendo por qué estoy haciendo eso o no? Bueno, chicos, pues ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da esto de aquí?
negativo 1/16 ¿Mande? dan negativo 1/16. Da esto de aquí. Sí, exacto. Ok, ok. Bueno, a ver, espérenme. Siento que hice algo mal. A ver, espérenme. Déjenme ver. Mm, Es que hace rato no sustituiste el valor que te dio en X abajo. O sea, más bien factorizamos hace ratito. O sea, no Eh, sustituiste o sí está bien así. sí, es que hace rato yo sustituí, o sea, la idea era, estoy buscando Pero no la... sustituiste el -4. O sea, no fue 16 menos 4 y fue 12, ¿no? Ah, no, pero ese es, no, ya estoy confundida yo. Sí, a ver, algo aquí no me está... A ver, creo que me confundí un poquito yo. A ver, espérenme. Este... Porque 64, 6, 32... no me hace mucho sentido esto, ahora que lo estoy viendo. No me está haciendo mucho sentido, no me está haciendo mucho sentido esto. A ver, creo que, déjeme ver si está bien la ecuación, si está bien la fórmula. A es -4, ajá. B es esa de ahí. Ujú. Sí, parece ser que todo está bien. O no sé si me acabo de confundir, no estoy pensando otra cosa. Pero bueno, la idea es, vamos a borrar aquí. Voy a hacer el dibujito. Ah, caray, me sale mejor. Sí, ya vi, ya estoy pensando una pendejada, perdónenme. Ay, disculpen, es que sí está bien, sí está bien. No sé en qué estaba pensando de que, o sea, yo estaba pensando que iba a pasar por aquí. Bueno, más bien al revés, ¿no? Pero en realidad lo que va a ser una cosa muy parecida a esta. Algo así. Pero sí estaba pensando en una pendejada y perdónenme, se me fueron las cabras. Este es X, este es Y. Vale, entonces ahorita de momento ya encontramos la forma que va a tener. No sé por qué la borré. De hecho va a ser así, ¿verdad? Yo ya encontré que va a crecer hacia abajo. Sí, escucha raro eso, ¿no? Más bien va a irse en estas direcciones, ¿no? Y yo encontré aquí que aquí está la coordenada del vértice en Y. Voy a poner aquí, esta es la de X y esta es la de Y. Entonces, un octavo, vamos a suponer que, digamos, voy a tener que graduarlo bastante grande. Digamos que aquí está el 1. Digamos que aquí está el -1 de esta cosa de aquí. Un octavo, digamos que sea como a esta altura. Y un -1/16, digamos que sea a esta altura, ¿no? Entonces, ahí estaría el vértice, ¿no? Entonces, va a abrirse. Voy a ver cómo se va a abrir. Digamos que se abra de esta manera, ¿no? No estoy todavía seguro. Pero sé que se va a abrir. Ah, no, va a ser de hecho, hacia a ver, aquí, este valor de, em, ¿quién me dijo este valor de aquí? Si es correcto, ¿no es positivo? A ver, espérenme, déjenme sacarlo yo mismo porque no estoy seguro.
es positivo, ¿no? A ver, ya lo chequé y aquí no era un menos. ¿Quién me había dicho que era un 16avo? Bueno, igual yo tampoco me di cuenta, pero entonces esto no sería así, ¿verdad? ¿Quién me ha escrito acá? Sí, la cosa es que yo voy a identificar un 16avo, digamos que esta cosa está graduada en 1 hacia acá, ¿sí? Entonces, el un 16avo va a estar como a esta altura, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Y un octavo va a estar como, digamos, acá, ¿no? Entonces, aquí está un poquito chiquito, pero el vértice va a estar acá y va a bajar. Sí, por eso se me hacía extraño, ¿no? Porque no estaba cruzando en ningún lado. Entonces, ahí va a bajar, ¿de acuerdo? No sé todavía dónde va a cruzar, pero es lo que vamos a averiguar ahorita. ¿Sí, vamos bien? ¿Sí o no? Bueno, entonces para eso lo que vamos a hacer va a ser, vamos a tomar de nuevo nuestra ecuación de acá. Y la vamos a igualar a 0. ¿Quién me dice cómo se hace esto? Me preguntan que por qué me da positivo un 16avo. Ah, porque vamos a ver acá. Bueno, es lo que, insisto, no quería explicar porque se supone que ya lo saben. Pero si les soy sincero, yo también fui por mi calculadora, así que no tengo cara para decirles que no les voy a explicar esto. Tiene aquí menos 4 entre 64, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí es un más un octavo, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es, para hacerlo un poquito sencillo, es que, por ejemplo, multipliquen tienen que multiplicarlo por un 2 arriba y un 2 abajo. Estoy multiplicando por un 1, espero que sepan por qué estoy haciendo eso. Y, por ejemplo, aquí de este lado, vamos a poner menos 4, 64, ¿sí? Digamos que lo voy a dividir entre 4, ¿vale? Y sería entre 4, 64, sí, sería entre 4. Voy a multiplicar por un cuarto aquí arriba y por un cuarto aquí abajo. Aquí me va a quedar 2 arriba y 16 aquí abajo, ¿vale? Entonces, aquí arriba, 4 por un cuarto va a ser menos 1. 64 entre 4, si lo partimos a 2 es 32, y si lo volvemos a partir a 2, va a ser 16, ¿verdad? Menos un 16avo más 2 16avos. 2 menos 1 es 1. Sí, ¿verdad? No quería hacer todo eso, por eso fui por mi calculadora. Pero esto ya deberíamos saberlo, porque pues, no me gustaría regresarme a explicar fracciones. Ok, bueno, pues la idea de lo siguiente, pues era resolver esta ecuación. ¿Alguien me puede decir cómo la hago aquí? ¿Alguien que me quiera decir cómo se hace eso? Creo que está muy fácil. De nuevo tenemos que factorizar, ¿no? Pero Primero se tienen que sustituir por los números que ya tenemos, ¿no? ¿por qué sustituir por los números que ya tenemos? Pues sería porque ya tenemos el valor de X y el de Y. El valor de X y el de Y del vértice, ¿verdad? Sí.
¿Y por qué? Y bueno, ¿con esos qué quieres hacer? Bueno, o sea, yo pensaba en darle un valor a las variables que ya tenemos de la, pues de la ecuación. Bueno, no estoy entendiendo para qué sería eso, porque la idea del vértice, o sea, lo que encontramos aquí fueron las coordenadas, déjenme ponerlo con negro. Esta era la coordenada X del vértice y esta era la coordenada Y del vértice. O sea, lo que yo encontré aquí fue este punto nada más. Lo que yo estoy buscando ahora es ver dónde cruza. Sí, entonces, independientemente de dónde está el vértice, que ya lo encontré, lo que yo quiero es encontrar los puntos de intersección con el eje de las X. Es lo que hicimos hace ratito, ¿no? Ahora hay que factorizar porque es más fácil que hacer la fórmula general. Exactamente, aquí ya me la puso Jorge. Muchas gracias. Ajá, Déjenme es x por menos 4x más 1. Sí entendiste, ¿quién me preguntó? Antonio, ¿verdad? Sí, ya entendí. Sí, es que la idea de hacer esto de nuevo, o sea, de que yo estoy volando a cero, es ver cuáles son los valores de X, o sea, a qué alturas aquí en X se cumple que esta cosa es cero, la Y. ¿Sí? Cuando estamos situados en Y igual a cero es cuando estamos atravesando el eje X. Por eso es la idea de igualar a cero. Y después para resolver esto, lo que siempre hay que hacer es factorizar, que siempre es posible. A veces puede ser muy difícil, pero siempre es posible hacerlo. ¿Por qué lo factorizo? Pues porque ya de aquí es muy fácil ver cuáles son los valores que cumplen eso, que cumplen que esto sea cero. Y eso lo hacemos aplicando el teorema del factor nulo, que ya sea que o x es igual a cero, perdón, aquí es o menos 4x más 1 es igual a 0. De aquí pues ya encontré un valor. De hecho, aquí mi dibujo en teoría no sería este. Vamos a corregirlo un poquito, ya que sabemos cuáles son los puntos de intersección. Aquí es un octavo más o menos de esta altura. Aquí estaba el vértice, un poco más abajo. Está como al filo del eje X, pero no lo está tocando el vértice. ¿Sí? Y ya por una parte sabemos que del lado izquierdo se va a abrir hacia acá. Va a cruzar justamente en X igual a 0. De este lado va a ser X. Vamos a pasar el menos 1. El 1 lo vamos a pasar como menos 1. El menos 4 pasa dividiendo, entonces nos va a quedar X igual a 1/4. Entonces va a estar situado por aquí más o menos. Si 1/4 es el doble de 1/8, quiere decir que va a ser por acá. Y ahí está. Entonces aquí es 0 y aquí es 1/4. En este punto de aquí. Ok, ¿sí se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. ¿Los demás? ¿Todo bien? Bueno, quiero ver un último ejemplo antes de que terminemos. Bueno, no pensé que esto iba a ser más rápido, pero veo que tuvieron un poquito de problemas al factorizar. Lo que quiero ver ahora es un ejemplo de una cosa extraña que podría llegar a pasar. ¿Vale? Vamos a ver cómo se desarrolla. f de x. Todavía no estamos hablando de funciones. Y, ¿qué les parece si tomamos? ¿Qué podríamos tomar? Vamos a tomar 2x al cuadrado más 2. No sé, insisto, no sé si en su libro hay un ejemplo extraño como este, pero para que no se sorprendan si los llegan a ver. Vamos a ver primero que a es igual a 2 y es mayor que 0. Entonces, la forma de la parábola va a ser hacia acá arriba. Vamos a ver que el vértice
Vamos a poner aquí x del vértice menos b entre 2a, ¿verdad? Entonces, aquí b es el coeficiente que acompaña a la x, pero en este caso no hay un término con x, entonces va a ser b igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser menos 0, entre 2 por 2, es igual a 0. Entonces, este va a ser la x del vértice. Y la y del vértice va a ser igual a cuando sustituimos aquí arriba el x del vértice, que va a ser 2 por 0 al cuadrado más 2, que va a ser igual a 2. Es igual a la y del vértice. Y bueno, ya de aquí que tenemos estas dos cosas, ya vamos a poder encontrar el vértice. Voy a ir haciendo el dibujo por acá. Entonces, aquí es y, aquí es x, y fíjense que va a pasar una cosa algo mágica, ¿no? Dice que el vértice está en x igual a 0, entonces va a estar a lo largo del eje y, ¿no? Y en el eje y va a tener una coordenada de 2. Aquí va a estar el vértice. Y esto me está diciendo que se está abriendo hacia arriba. Y qué sorpresa se van a llevar, que no va a intersectar con el eje X, porque está creciendo hacia acá y hacia acá. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo vieron todos? Sí, profesor. Entonces, fíjense que cuando yo quiera hacer algo de esta forma, cuando yo quiera, digamos, encontrar otra vez los puntos de intersección, va a pasar una cosa un poco extraña, ¿no? Va a ser 0 igual a 2x al cuadrado más, ¿quién está? Ay, ¿quién me está escribiendo? Bueno, es una alumna. Vamos a hacer esto, ¿no? Fíjense que yo aquí puedo dividir entre 2, ¿no? Entonces va a ser 0 igual a x al cuadrado más 1. Entonces, creo que aquí es bastante evidente que si yo quiero resolver esto con números reales, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué razón? Esta cosa es un x al cuadrado. Yo sé que todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, si yo le sumo 1, que es positivo, va a ser estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Entonces, aquí no voy a poder resolver esto. Al menos no con los números reales. Entonces, yo les decía que quería adelantarme a ver si no había en su libro un problema así, por si se pudieran así espantar. Pero, bueno, no sé si ya saben un poquito de números complejos. La factorización de esto sería esta de acá. X menos y, x más y. Sí, esto es una diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos y cuadrado. Y si ya saben de números complejos, sabrán que y al cuadrado es menos 1. Y si me da esto, ¿no? Entonces, ese sería el spoiler de lo que pudieran llegar a encontrar. Esto mismo ustedes lo pueden hacer, lo pueden averiguar si aplican la fórmula general. Si ya sabemos que ax cuadrado más bx más c es igual a 0, yo pongo, sabemos que la solución de este polinomio, de esta cosa, si ya han usado la fórmula general, es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Entonces aquí, por ejemplo, basándome en esta forma, que es igual a la que ya hemos visto, a es igual a 1, b es igual a 0 y c es igual a 1. Entonces, sustituyendo va a ser aquí un 0, esto es 0, esto es 0. Entonces va a ser
más menos la raíz cuadrada, ¿sí? De menos 4. Y va a ser aquí A por C. A y C son 1, entonces va a ser 1 por 1 entre 2 por 1, que es 2. Entonces aquí va a ser más menos la raíz de menos 4 sobre 2. Y aquí, pues, hay muchas formas de hacerlo, muchas formas incorrectas que la verdad no quisiera volverlas a ver, pero lo que muchos hacen es esta cosa que está, pues sale de la respuesta, ¿no? Pero que dicen, hago esto, luego entre 2, luego, hacen aquí un más menos raíz de 4, raíz de menos 1, y ya dicen que esto de aquí, 2 entre 2, y que esta cosa es una i, es decir, más menos i. Es decir, que cuando ustedes apliquen factor nulo aquí, les va a dar x1 igual a i, x2 igual a i. O sea, esto mismo que estoy encontrando acá. Les va a decir que las raíces van a ser estas dos de aquí. Aquí, perdón, aquí era una menos i. Si les interesa saber bien cómo o por qué se hace esto, les recomiendo mucho el curso de álgebra, lo vamos a ver. Pero sí, aquí el problema es que esto no tiene como que una interpretación de decir, va a intersectar en x igual a y, ¿no? O sea, no, ya no tiene sentido geométrico de esa forma, ¿no? Aquí se ve que la parábola pues no va a cruzar. Si cruzara me tendría que salir aquí, ¿no? Entonces, esto es algo que suele suceder en algunos ejercicios, que si les sale, no se espanten, intenten hacerlo de esta forma, ¿sí? Si quieren saber la verdadera forma en la que se hace, les recomiendo ir a álgebra conmigo. Y pues ya no es mucho problema porque ya si saben que se extiende hacia acá, cuando ustedes ya ven esto y ven que está aquí arriba, por ejemplo, ya saben automáticamente que no va a cruzar con el eje X. Bueno, ¿tienen alguna duda? No, profesor. Los demás, ¿sí conocen la fórmula general? Bueno, yo estoy asumiendo que la conocen porque se supone que ya saben factorizar, ¿no? Y saben factorizar tanto haciéndolo como yo lo he estado haciendo, y también de esta manera con la fórmula general. Si no, pues lo buscan, ¿va? Insisto aquí, pues no tiene significado geométrico así directamente. De hecho, un pequeño comentario es que si una de las raíces es i, un número imaginario o complejo, a fuerzas el otro también va a ser un número complejo. Eso también lo vamos a ver. ¿Por qué pasa eso? Entonces, si de pronto aquí le sale una letra i, tengan por seguro que la otra también va a ser una letra, una cosa extraña, ¿no? De números complejos. Bueno, ¿tienen dudas? No, profesor. Déjenme ver. Bueno, si no tienen dudas, le vamos a dejar aquí. Les repito que ahorita vamos a ver en el chat si los atiendo el viernes antes de álgebra o después de álgebra para revisarles la tarea 4. Sí, así que por favor háganla. Tienen hasta la hora que les dije. Y pues, le vamos a dedicar un ratito a resolverla, ¿va? Porque no me gustaría que se quedara así, que no lo entendieran, ¿va? Muy bien, profe. Va, pues aquí lo dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Ok, profe. Hasta luego, profe. Ahorita les mando Bye. tarea, ¿eh? Ahorita les subo Ok. otra tarea, pues, aparte de esto. Sale, pues. Bye, chicos. Bye, profesor.